En pleno invierno de 1943, un barco que acababa de ser construido se partió en dos mitades mientras estaba atado al muelle, sin tormentas, sin explosiones, sin que nadie pudiera explicar por qué. 16 de enero de 1943. Puerto de Portland, en el estado de Oregón. La mañana era tranquila y fría. El agua parecía un espejo perfecto bajo un cielo gris pálido. Los trabajadores del puerto se movían despacio entre la niebla, su aliento convertido en vapor, mientras preparaban otro barco de carga para inspección. El buque, que se llamaba Schenectady, acababa de ser botado apenas unas semanas antes, recién salido de los astilleros Kaiser, un símbolo reluciente del poderío industrial estadounidense. Era el producto de un milagro: barcos construidos más rápido que nunca, soldados en lugar de remachados, ensamblados como coches saliendo de una cadena de montaje. Pero cuando el sol se elevó sobre el puerto, ese milagro estaba a punto de convertirse en una pesadilla. A las 11:15 de la mañana, un crujido metálico agudo resonó por los muelles. Sonó como un disparo, luego otro, después un coro de acero desgarrándose. En cuestión de segundos, el enorme casco del Schenectady comenzó a doblarse. Los testigos dijeron después que parecía como si el barco estuviera respirando. Las planchas de la cubierta se ondularon como si tuvieran vida, luego se partieron con un rugido ensordecedor. Una fractura atravesó el barco de proa a popa en un único momento aterrador, cortándolo como un cuchillo invisible. Los hombres gritaban y corrían buscando seguridad mientras el barco se desgarraba por sí mismo en el muelle. Cuando cesó el ruido, el Schenectady ya no era un barco. Era dos mitades de acero retorcido, su quilla rota, su cubierta colgando como papel desgarrado sobre el agua negra. No había habido tormenta, ni explosión, ni torpedo. El barco simplemente se había partido por la mitad mientras estaba atado al muelle. No tenía ningún sentido. Los investigadores llegaron en cuestión de horas. Ingenieros se arrastraron por los restos, sus botas resonando sobre el metal frío. Las fracturas eran suaves, casi quirúrgicas, como si el acero se hubiera hecho añicos en lugar de desgarrarse. Las teorías surgieron a montones: soldaduras defectuosas, acero barato, fallos de diseño, sabotaje. Pero ninguna de ellas explicaba por qué el barco había fallado de forma tan violenta y por qué no era el primero. Porque el Schenectady era solo la última víctima de una lista creciente. En los meses anteriores, barcos de carga de este tipo, llamados Liberty, habían comenzado a partirse por la mitad, sin previo aviso en todo el mundo. Uno de ellos, el John P. Gaines, se había partido en dos en aguas tranquilas frente a Alaska, su tripulación arrojada al Pacífico helado. Otro barco tanque, el Schenectady, se fracturó tan repentinamente que sus marineros abandonaron el barco en pánico, convencidos de que habían sido torpedeados. Entre 1943 y 1944, más de 2.500 barcos reportaron fallos estructurales graves, grietas en sus cascos, cubiertas partiéndose, placas de acero quebrándose como cristal. 19 barcos se rompieron completamente en dos. 3 simplemente desaparecieron en el mar, dejando solo manchas de aceite y escombros. Estos no eran ataques enemigos. Era autodestrucción. Barcos suicidándose. Y cada uno de ellos había sido construido de la misma manera, soldados rápidamente y producidos en masa. Para entender la magnitud del problema, había que comprender lo que representaba el barco Liberty. Después del ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos enfrentó una crisis logística imposible. Necesitaba barcos de carga, cientos de ellos, para transportar armas, comida y combustible a través de 2 océanos. La construcción tradicional de barcos tomaba 8 meses por cada embarcación. Eso era demasiado lento para una guerra total. Así que un industrial llamado Henry Kaiser, un hombre que nunca había construido un barco antes, prometió algo revolucionario: barcos de carga producidos en masa como coches, ensamblados en semanas en lugar de meses. La idea de Kaiser funcionó, al menos al principio. A finales de 1942, sus astilleros estaban botando barcos Liberty cada 42 días.
Las películas de propaganda celebraban el milagro de la industria estadounidense. Mujeres soldadoras reemplazaron a hombres remachadores que habían ido a la guerra, chispas volando bajo pancartas que decían: «La velocidad gana guerras». Y por un momento parecía cierto. Pero la velocidad tenía un coste que nadie entendía todavía. En las aguas heladas del Atlántico Norte, donde las temperaturas caían por debajo de 4 grados centígrados, los barcos Liberty comenzaron a fallar de formas extrañas. Los cascos soldados que ahorraban tanto tiempo en producción se estaban comportando de manera diferente a los antiguos remachados. Pequeñas grietas que deberían haberse detenido en una costura, en cambio, corrían sin control a través de cascos enteros, devorando acero en segundos. El mismo proceso que hacía que los barcos fueran rápidos de construir los estaba haciendo fatalmente frágiles. Los marineros comenzaron a temer los barcos que debían salvarlos. Algunos se negaban a dormir bajo cubierta, aterrorizados de quedar atrapados si el casco cedía durante la noche. Otros hablaban de escuchar extraños pitidos resonando a través del acero, como el sonido de cristal bajo tensión, justo horas antes de que el desastre golpeara. Los ingenieros lo llamaban superstición, pero las supersticiones se multiplicaban porque las grietas eran reales. A finales de 1943, el programa de barcos Liberty, antes el mayor triunfo industrial de Estados Unidos, se estaba convirtiendo en una vergüenza nacional. Cada fractura no era solo un barco perdido, era una arteria logística cortada, un golpe al esfuerzo de guerra medido en miles de toneladas de carga y cientos de vidas. Sin embargo, nadie podía explicarlo. La prensa lo llamó el misterio de los barcos que se rompen. En Washington, comités del Congreso exigieron respuestas. Los arquitectos navales culparon a los soldadores. Los soldadores culparon a las acerías. Las acerías culparon a los diseñadores. Y mientras discutían, más barcos se partían en la noche. El milagro que había llevado las esperanzas de Estados Unidos a través del mar se estaba quebrando bajo su propio éxito. Y en un astillero de California, bajo lámparas parpadeantes y nubes de humo de soldadura, una mujer de la que nadie había oído hablar estaba a punto de ver lo que todos los expertos habían pasado por alto. Henry Kaiser había prometido que podía hacer lo imposible. En 1941, cuando la Comisión Marítima estadounidense se acercó a él para construir barcos de carga, la mayoría del establishment de construcción naval de Washington se rió. Kaiser era un constructor de presas, no un arquitecto naval. Había vertido hormigón en la presa Hoover, no remachado acero en un dique seco. Pero Kaiser no creía en hacer las cosas de la manera tradicional. «Los construiremos como coches», dijo a los periodistas. «Fábricas sobre el agua». Y cuando la entrada de Estados Unidos en la guerra convirtió el océano en un campo de batalla, cumplió esa promesa con una velocidad impresionante. En sus astilleros de Richmond, California, y Portland, Oregón, la construcción no se parecía en nada a la construcción naval del pasado. Se habían ido los ritmos lentos de los remachadores martillando pernos al rojo vivo en placas que se enfriaban. En su lugar, gigantescas naves de prefabricación producían secciones enteras de cascos listas para ser soldadas juntas. Las chispas llovían desde los andamios día y noche. Cintas transportadoras llevaban suministros desde las acerías directamente a las líneas de ensamblaje. Focos convertían la medianoche en mediodía. El ritmo era bíblico. Barcos que antes tardaban 8 meses en construirse ahora salían de la línea en 40 días o menos. Un barco, el Robert E. Peary, se completó desde la quilla hasta el lanzamiento en 4 días, 15 horas y 26 minutos. Los periódicos lo llamaron el barco que venció al reloj. El mundo lo llamó un milagro. Pero en cada milagro hay un fallo oculto bajo la gloria. El barco Liberty era un compromiso de ingeniería diseñado para la velocidad, no para la longevidad. No estaba construido para durar 20 años, solo tenía que sobrevivir a la guerra. El remachado, el método tradicional, requería precisión y tiempo. La soldadura era más rápida. También ahorraba peso y permitía una construcción más simple. Pero la soldadura
introdujo nuevos tipos de tensión que nadie entendía completamente. A diferencia de las juntas remachadas, que actuaban como detentores naturales de grietas, las costuras soldadas creaban láminas continuas de metal de proa a popa. Esa continuidad era fuerte bajo compresión, pero aterradoramente frágil bajo tensión. En el clima templado de California, el problema era invisible. Los barcos lanzados en Richmond navegaban suavemente fuera de la bahía, sus cascos soldados brillando bajo el sol. Pero en el frío Atlántico, las cosas eran diferentes. A temperaturas cercanas a la congelación, el acero perdía su ductilidad, su capacidad de doblarse en lugar de romperse. Una pequeña imperfección, una esquina afilada, incluso el más leve defecto microscópico, podría convertirse en el punto de partida de una catástrofe, y la forma en que los astilleros de Kaiser estaban construyendo estos barcos hacía que los defectos fueran inevitables. La soldadura reemplazó a los viejos equipos de remachadores con pequeños grupos de soldadores eléctricos, muchas de ellas mujeres nuevas en el trabajo industrial. Eran rápidas, precisas y orgullosas. Los carteles de propaganda las llamaban Rosie la remachadora, aunque en verdad ahora eran soldadoras. Estas mujeres trabajaban turnos de 16 horas bajo nubes de humo y calor, sus máscaras brillando en azul. Cada tablón de anuncios del astillero llevaba el mismo eslogan: la velocidad es la mejor armadura. Era el evangelio de la economía de guerra. Velocidad significaba victoria. Velocidad significaba libertad. La velocidad también significaba errores. Cada barco Liberty se ensamblaba a partir de cientos de secciones soldadas, pero nadie había establecido una secuencia de soldadura estándar. Los equipos a menudo soldaban costuras largas de un extremo al otro en una sola pasada. Cuando el metal se enfriaba, se contraía de manera desigual. La placa circundante, aún caliente, resistía el tirón, bloqueando tensión residual profundamente en la estructura. Cada soldadura terminada atrapaba un poco más de tensión. Para cuando un barco estaba completado, su casco llevaba millones de libras invisibles de tensión enrolladas como un resorte, esperando las condiciones adecuadas para romperse. Sin embargo, nadie lo veía de esa manera en 1942. Para el público, los astilleros de Kaiser eran monumentos al progreso. Los noticieros mostraban mujeres sonrientes en monos, chispas volando mientras sonaba música swing de fondo. El mensaje era claro: Estados Unidos había convertido su poderío industrial en un arma. El propio Henry Kaiser se convirtió en un héroe nacional, el hombre que había resuelto la crisis logística. Cuando el presidente Roosevelt visitó el astillero de Richmond, lo llamó prueba de que la democracia puede superar en producción a la tiranía. Y entonces comenzaron las grietas. Al principio eran menores, líneas finas cerca de las escotillas de cubierta o aberturas de carga. Los ingenieros las descartaron como imperfecciones superficiales, pero las grietas seguían creciendo. Algunos barcos reportaron estallidos repentinos durante los viajes, el sonido de placas de acero liberando tensión. Otros desarrollaron fugas alrededor de las costuras donde las juntas soldadas se encontraban con esquinas afiladas. A finales de 1942, secciones enteras del casco comenzaron a partirse. Los fallos llegaban sin previo aviso, sin fuego enemigo, sin tormentas. Las tripulaciones lo describían como si el propio barco estuviera vivo y desgarrándose desde dentro. Los investigadores navales invadieron los astilleros. Culparon a la mano de obra no calificada, a las barras de soldadura defectuosas, a la mala supervisión. Llegaron órdenes de verificar cada costura 2 veces, de volver a entrenar a los trabajadores, de reforzar los cascos. Pero nada detuvo los fallos. Cada investigación producía nuevas teorías y nueva confusión. Los metalúrgicos analizaron muestras del acero y no encontraron nada malo. La aleación cumplía con todas las especificaciones. Las soldaduras pasaban la inspección. Los números decían que los barcos deberían haber sido fuertes. Sin embargo, no lo eran. Detrás de los números, el miedo se estaba extendiendo.
En cartas a casa, los marineros escribían sobre los barcos malditos. Los trabajadores del muelle susurraban que los cascos Liberty estaban embrujados. Algunos capitanes de barco se negaban a navegar ciertas embarcaciones. La Comisión Marítima comenzó a alterar discretamente los detalles del diseño, añadiendo correas de refuerzo, modificando las esquinas de las escotillas, incluso experimentando con juntas remachadas nuevamente. Pero el ritmo de producción no podía disminuir. Estados Unidos estaba luchando en 2 océanos. Los aliados necesitaban barcos, no teorías. Para 1943, el problema había alcanzado un nivel crítico. 2 barcos se habían partido en condiciones de puerto. La prensa comenzó a hacer preguntas. El milagro de Kaiser estaba en peligro de colapsar bajo su propia ambición. El gobierno convocó paneles de expertos, comités, revisiones metalúrgicas. No encontraron nada concluyente. A pesar de toda su educación e instrumentos, los expertos no podían ver lo que estaba sucediendo dentro del acero. Y en uno de los astilleros de Kaiser, trabajando en el turno de noche, rodeada de chispas y oscuridad, una sola soldadora estaba comenzando a notar algo que los ingenieros nunca vieron. Noche tras noche, observaba cómo se movía el metal, cómo se deformaban las costuras, cómo las placas se torcían ligeramente bajo su antorcha. Los demás lo ignoraban. Ella no. No tenía un título universitario. No lo necesitaba. Podía sentirlo en sus manos. Los barcos se estaban construyendo mal. Mucho antes de que la historia recordara su nombre, Bessie Hamill era solo otra soldadora en el mar de monos y chispas, en el astillero número 3 de Richmond. El turno de noche comenzaba a las 10 de la noche y terminaba cuando el horizonte empezaba a brillar en gris pálido sobre la bahía de San Francisco. El aire era espeso de humo, pesado con el olor de fundente fundido y acero caliente. Filas de barcos. Liberty se elevaban en la oscuridad, sus estructuras esqueléticas alzándose como catedrales de hierro bajo los focos. Para la mayoría de los trabajadores, el ruido y el calor eran interminables. Una sinfonía industrial tocada al ritmo de la guerra. Para Bessie, estaba vivo. Había estado allí durante 8 meses, tiempo suficiente para conocer el sonido de una buena soldadura de una mala. Una costura limpia zumbaba con un tono constante. Una junta estresada sonaba más aguda, más alta, como la cuerda de un violín tensada demasiado. Al principio, lo ignoró. El capataz decía que no importaba, que las pequeñas distorsiones eran parte del proceso. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Las placas de acero que soldaban cada noche, rectángulos masivos de 6 metros de largo y 2,5 centímetros de grosor, se deformaban en patrones extraños. Cuando se enfriaban, no quedaban planas. Se arqueaban ligeramente hacia adentro, como si el metal mismo estuviera luchando contra su propia forma. La mayoría de los soldadores aprendían a compensar por fuerza bruta. Golpear las placas en su lugar, sujetar más fuerte, soldar más rápido. Bessie hizo lo contrario. Se detuvo a observar. Cada vez que ponía una costura, marcaba cómo se movía el acero. Comenzó a llevar un cuaderno en su fiambrera, dibujando diagramas toscos de placas torciéndose y doblándose, la secuencia de zonas de calor, el orden que seguía su equipo. Vio que se formaba un patrón, uno que no tenía nada que ver con suerte o acero defectuoso. Cada turno seguía la misma secuencia. Los soldadores comenzaban en los bordes y trabajaban hacia el centro, o corrían costuras continuas largas en línea recta de un extremo de la placa al otro. Cada soldadura que se enfriaba se contraía, tirando del metal circundante más fuerte, bloqueando tensión en la estructura. Para cuando se añadía la siguiente costura, la tensión ya estaba atrapada. Era como apretar los pernos centrales de una rueda antes de asegurar los exteriores. Una receta para el desequilibrio y el fracaso. Intentó decírselo a su capataz. Se rió. Los ingenieros saben lo que están haciendo. Solo usa tu antorcha y manténla recta. Cuando presionó el asunto, le dijo que se preocupara por su cuota, 6 metros de costura por hora. Pero Bessie no podía dejar de ver lo que había visto. El acero le estaba hablando, y ella era la única que escuchaba. Cuanto más observaba,
más se daba cuenta de lo ciego que se había vuelto el proceso. Los soldadores eran recompensados por la velocidad, no por la precisión. Los supervisores cronometraban cada sección con cronómetro, no por distribución de tensión. Los planos entregados desde la oficina de ingeniería dictaban dónde soldar, no cuándo ni cómo. Las personas que diseñaban los barcos nunca habían estado debajo de uno. Nunca habían sentido las placas vibrar mientras se enfriaban. Trabajaban con números. Ella trabajaba con sonido, calor e instinto. Una noche de noviembre de 1943, después de que terminara su turno, se quedó en el astillero. El suelo estaba lleno de chatarra de acero, recortes, piezas de prueba, secciones descartadas. Tomó prestadas algunas y las soldó juntas en diferentes secuencias, del borde al centro, del centro al borde, alternando lados. Cuando se enfriaron, midió la curvatura con una regla recta. Las placas soldadas desde los bordes primero se doblaron hacia arriba como madera deformada. Las placas soldadas desde el centro hacia afuera permanecieron planas. La diferencia era innegable. A la mañana siguiente mostró sus muestras a su capataz. Él las miró, se encogió de hombros y se alejó. «Eres soldadora, no ingeniera. No desperdicies material de la empresa». Pero Bessie no había terminado. Pasó sus siguientes 2 fines de semana haciendo sus propios experimentos, marcando la caída de temperatura entre pasadas con tiza, notando cómo se acumulaba la tensión cerca de esquinas y aberturas. Se dio cuenta de que el problema no era el material, era la secuencia. Los ingenieros habían creado un sistema que garantizaba tensión interna en cada barco que construían. La noticia se extendió entre el turno de noche. Algunos pensaron que estaba perdiendo el tiempo. Otros estuvieron de acuerdo en silencio. Esas placas están peleando. Un soldador dijo: «Las he visto estallar como disparos de rifle». Pero nadie se atrevió a cuestionar la gestión. El esfuerzo de guerra no tenía espacio para dudas. La producción era patriotismo. El retraso era deslealtad. Aún así, no podía dejarlo ir. Cada vez que un barco se agrietaba, veía los rostros de los hombres que lo habían soldado, los miles de horas pasadas bajo fuego y humo. El orgullo que se convirtió en vergüenza cuando los periódicos imprimieron titulares sobre los barcos que se rompían solos. No era su culpa, era el proceso. Y si ella no decía algo, nadie lo haría. Así que hizo lo impensable. En noviembre de 1943, solicitó una reunión con sus supervisores, un desafío oficial a los procedimientos del Departamento de Ingeniería. Era una violación de la cadena de mando que podría haberla despedido. Cuando le preguntaron de qué trataba la reunión, escribió una sola línea en el formulario: tensión por secuencia de soldadura inadecuada, causando fallo del casco. Los supervisores llegaron esperando una queja. Lo que obtuvieron fue una demostración. Bessie puso sus placas de prueba sobre la mesa, explicando lo que había visto, cómo el calor se movía a través del acero, cómo la contracción de cada costura acumulaba tensión que no podía escapar. Mostró cómo un orden diferente, comenzando en el centro y alternando lados, liberaba esa tensión hacia afuera. No usó ecuaciones ni jerga. Usó el lenguaje de alguien que había vivido dentro del problema. La despidieron cortésmente. Un hombre llamó su teoría poco práctica. Otro dijo que la distorsión venía del acero barato. Pero un supervisor, un hombre mayor llamado Charles Horton, se quedó después de que los demás se fueron. Había estado en la construcción naval el tiempo suficiente para saber que a veces los detalles más pequeños hacían la mayor diferencia. Pidió ver su soldadura. Esa noche, Horton se paró junto a ella mientras trabajaba. Observó cómo se desplazaba la placa, cómo hizo una pausa entre pasadas para dejar que el metal se relajara, cómo la costura se enfrió uniformemente en lugar de curvarse hacia arriba. Cuando la sección estuvo terminada, quedó plana sobre el banco. Horton no dijo nada durante un largo momento. Luego dijo en voz baja: «Hazlo de nuevo». Era el comienzo del experimento que reescribiría cómo Estados Unidos construía sus barcos. Y la noche en que la supuesta idea ridícula de una soldadora
comenzó a demostrar que todos los expertos estaban equivocados. A finales de noviembre de 1943, los rumores habían comenzado a extenderse silenciosamente por los astilleros de Richmond. Alguien en el turno de noche había desafiado el procedimiento oficial de soldadura. Los supervisores lo llamaron una distracción. Los ingenieros lo descartaron como charla de taller. Sin embargo, en cuestión de días, su nombre estaba en boca de todos. La soldadora con la idea ridícula. Para los hombres que dirigían el imperio de Kaiser, la afirmación sonaba absurda. El programa de barcos Liberty había sido estudiado, auditado e inspeccionado por los mejores metalúrgicos y arquitectos navales del país. Washington había celebrado audiencias. Las universidades habían escrito artículos. ¿Cómo podía una sola mujer con una antorcha afirmar ver lo que miles de ingenieros habían pasado por alto? Pero Charles Horton, el supervisor que había visto la demostración de Bessie, no se reía. Ordenó una prueba controlada. Comenzaron en una esquina del astillero número 3. Fuera de la vista de las líneas de producción, Bessie y su pequeño equipo de soldadores trabajaron con 2 paneles de acero idénticos, cada uno de 3,5 metros de largo y 5 centímetros de grosor. Uno se soldaría usando el método estándar, bordes primero, costuras continuas, pasadas rápidas para cumplir la cuota. El otro seguiría su secuencia, comenzar en el centro, alternar lados, soldar hacia afuera en secciones equilibradas, nunca permitiendo que ninguna área se sobrecalentara. Los observadores incluían a Horton, 2 metalúrgicos y un joven ingeniero, con un portapapeles lleno de escepticismo. La diferencia fue visible antes de que las soldaduras se hubieran enfriado. La primera placa se torció hacia arriba a lo largo de su línea central, los bordes arqueándose ligeramente mientras el calor tiraba hacia adentro. La segunda permaneció plana, solo una leve ondulación visible en el reflejo del foco. Cuando midieron la distorsión, era menos de la mitad de los paneles estándar. Horton frunció el ceño. «Otra vez», dijo. Repitieron el proceso con placas más gruesas, costuras más largas, juntas más complejas. Cada vez los resultados fueron los mismos. En una semana, los metalúrgicos se unieron al experimento. Instalaron medidores de tensión para medir el estrés residual, la tensión invisible bloqueada en el acero mientras se enfriaba. Cuando llegaron las lecturas, los números asombraron a todos en la sala. Las secuencias de soldadura tradicionales dejaban concentraciones de tensión de más de 200.000 kilogramos por metro cuadrado cerca de las esquinas de las escotillas y los bordes de la cubierta. La secuencia de Bessie distribuía esa tensión a través de zonas más amplias, rara vez excediendo los 85.000 kilogramos por metro cuadrado. La diferencia no era teórica, era medible. El joven ingeniero miró la impresión y susurró: «Eso es imposible». Horton respondió: «Está sucediendo de todos modos». La noticia llegó a la oficina de Henry Kaiser antes de finales de semana. Durante meses, había estado luchando contra la presión política por los fallos de los barcos Liberty. La Comisión Marítima quería respuestas, el Congreso quería chivos expiatorios. Ahora, en una sola bahía de prueba, una soldadora sin formación había proporcionado tanto un problema como una solución. Kaiser solicitó un informe completo. Las muestras de Bessie fueron llevadas al astillero principal, donde se realizó una demostración formal bajo estricta supervisión. Metalúrgicos de la Universidad de California examinaron las placas midiendo patrones de tensión y microfracturas bajo magnificación. Cuando aplicaron pruebas de presión, las soldaduras estándar comenzaron a agrietarse a lo largo de líneas familiares, las mismas fracturas que habían condenado a los barcos en el mar. Las soldaduras ridículas resistieron. Esa noche, Kaiser se sentó en su oficina rodeado de informes, programas de producción y gráficos de costes. Detener la línea ahora significaría detener el milagro de la producción en masa. 90.000 trabajadores, turnos de 24 horas, cientos de subcontratistas, todos construidos alrededor de la velocidad. Cambiar la secuencia de soldadura significaba volver a entrenar a cada soldador, reescribir cada manual de ensamblaje, rediseñar cada sección de cada barco. Ralentizaría la producción cuando la Armada más necesitaba barcos, pero los datos no mentían.
Los fallos de los barcos Liberty no eran aleatorios, eran sistemáticos, estaban incorporados en el proceso mismo. Kaiser no dudó mucho, dio la orden, detengan la línea, empiecen de nuevo, vuelvan a entrenarlos a todos. Para un hombre que había construido su reputación en la velocidad, fue la decisión más radical que podía haber tomado. De la noche a la mañana, sus astilleros se transformaron de líneas de ensamblaje en aulas. Los soldadores experimentados fueron retirados del piso de producción para convertirse en instructores. Cada uno recibió un nuevo conjunto de diagramas, los diagramas de Bessey, mostrando cómo secuenciar las soldaduras desde el centro hacia afuera, alternando lados, nunca corriendo costuras continuas de más de 1,20 m sin un descanso. El nuevo método incluso tenía un nombre, secuencia de soldadura equilibrada. Era, por todas las medidas industriales, un acto de locura. La producción cayó un 30% en la primera semana. Los críticos lo llamaron prueba de que el milagro de Kaiser había sido un engaño desde el principio. Los investigadores del Congreso rondaban listos para atacar. Los periódicos informaron de interrupciones de capacitación y retrasos en el cronograma. Dentro de los astilleros, la moral flaqueó. Pero en las bahías de prueba, los resultados seguían llegando. Los ingenieros comenzaron a comprender la física detrás del cambio. El acero no era sólido de la manera que la gente imaginaba. Era una estructura cristalina, sus moléculas expandiéndose bajo el calor y contrayéndose mientras se enfriaban. Cuando los soldadores corrían una línea continua, la zona caliente se expandía más rápido que el acero frío circundante, creando tensión que no tenía a dónde ir. Una vez que la soldadura se enfriaba, esa tensión permanecía bloqueada dentro, una bomba de tiempo invisible. En climas cálidos, el acero podía absorberlo. En mares fríos, los cristales perdían su flexibilidad, volviéndose frágiles. Una grieta diminuta en la esquina de una escotilla podía convertirse en una reacción en cadena, viajando por toda la longitud de un casco casi a la velocidad del sonido. La solución era elegante y simple: dejar que el acero respirara. Al soldar desde el centro hacia afuera, el metal podía liberar su tensión gradualmente hacia los bordes. Alternar lados mantenía la distribución de calor simétrica. Soldaduras cortas y escalonadas evitaban la acumulación localizada. El proceso no requería equipos nuevos, materiales nuevos, ni más mano de obra. Solo un nuevo ritmo. Uno que seguía las leyes naturales del calor y la contracción en lugar de luchar contra ellas. Para diciembre de 1943, se completó la primera sección de casco a escala completa soldada bajo el nuevo procedimiento. Cuando el equipo de prueba aplicó cargas de tensión simulando mares agitados del Atlántico, la sección resistió perfectamente. Sin distorsión, sin microgrietas, sin el ping audible de tensión. Los ingenieros se vieron obligados a admitirlo. La idea ridícula funcionaba. La siguiente decisión de Kaiser la convirtió de un experimento local en una revolución. Ordenó el rediseño de su próxima generación de barcos, la clase Victoria, para incorporar cada lección de los fallos de los barcos Liberty. Los nuevos barcos presentarían esquinas de escotilla redondeadas en lugar de cuadradas para eliminar concentraciones de tensión. Sus cascos se construirían en secciones modulares más pequeñas para permitir un control preciso de las secuencias de soldadura. El acero mismo cambiaría. Una aleación refinada con un poco menos de carbono, más manganeso y un rastro de níquel para mantener la resistencia en agua fría. Era una transformación arrolladora de la filosofía industrial desencadenada no por un científico o un almirante, sino por una mujer que se negó a ignorar el sonido del acero doblándose. En enero de 1944, mientras los nuevos soldadores aprendían el método de centro hacia afuera en placas de práctica, los más antiguos se burlaban. Lo llamaban superstición, una pérdida de tiempo. Pero en cuestión de semanas, los escépticos comenzaron a ver la diferencia. Las placas ya no se deformaban. Las costuras se enfriaban limpiamente. Los crujidos y gemidos familiares de los cascos estresados desaparecieron. Por primera vez en meses, el astillero estaba silencioso de una manera que se sentía segura.
El primer barco de la clase Victoria, construido con la nueva secuencia, tomaría forma en semanas. No solo probaría la idea de Bessie Hamill, sino que redefiniría cómo cada nación en la Tierra soldaría acero durante el próximo siglo. La idea ridícula se había convertido en la base de la construcción naval moderna. Para febrero de 1944, los astilleros de Richmond ya no sonaban como el caos. El rugido de las antorchas de soldadura y el golpeteo del acero seguían allí, pero ahora seguían un ritmo, una nueva secuencia casi musical de pasos y pausas. Los astilleros se habían convertido en algo completamente diferente. Parte aula, parte laboratorio, parte fábrica. 90.000 trabajadores, soldadores, ajustadores, maquinistas, electricistas, estaban aprendiendo un nuevo lenguaje del acero. Uno escrito por una mujer que todavía fichaba en una tarjeta de turno nocturno. La apuesta de Henry Kaiser de detener la producción había sido un desastre de relaciones públicas al principio. Los periodistas se burlaron de él. Los políticos lo llamaron suicidio industrial. La Armada se preocupó por el tonelaje perdido cuando las ofensivas aliadas estaban a solo meses de distancia. Pero Kaiser no se inmutó. La velocidad sin fuerza no es nada, dijo a sus supervisores. No estamos construyendo ataúdes, estamos construyendo líneas de vida. En cada nave aparecieron carteles con un nuevo eslogan: del centro hacia afuera, nunca hacia adentro. Cada soldador recibió una tarjeta laminada impresa con secuencias de soldadura numeradas para sus secciones asignadas. Antes de hacer el primer arco, tenían que trazar la secuencia con un dedo enguantado. Instructores como Bessie Hamill, ahora promovida a regañadientes a entrenadora, caminaban por las filas, observando el tiempo, comprobando el calor, asegurándose de que cada placa se enfriara uniformemente antes de la siguiente pasada. Por cada 10 soldaduras, la placa se colocaba en un horno de alivio de tensión, calentada a más de 1000 grados centígrados, luego se dejaba enfriar lentamente durante la noche. Lo que alguna vez había sido una carrera de ensamblaje frenética, se convirtió en una coreografía de precisión. Al principio, el proceso parecía dolorosamente lento. Los barcos que alguna vez se lanzaban en 42 días, ahora tardaban casi el doble. Los horarios se retrasaron. Los suministros se acumularon en los patios ferroviarios. Los escépticos susurraban que Kaiser había perdido su ventaja. Pero entonces, sucedió algo notable. Los errores desaparecieron. Las secciones de casco que habían requerido reelaboración ahora encajaban perfectamente al primer intento. Las tasas de rechazo de soldadura cayeron del 15% al 3%. Cada junta completada pasó la inspección. Cuando las placas de prueba fueron golpeadas con martillos o enfriadas en tanques de agua helada, permanecieron intactas. La tensión había desaparecido. El primer casco completo de la clase Victoria ensamblado bajo el nuevo sistema se unió en marzo de 1944. Era un prototipo, un barco de prueba no destinado al servicio, pero los resultados estaban más allá de cualquier expectativa. El casco mostró 0 microgrietas bajo escaneos ultrasónicos. Su estructura era tan perfecta que los ingenieros lo apodaron el barco recto. Kaiser lo llamó prueba de concepto. Washington lo llamó suerte. Kaiser respondió: entonces veamos si la suerte se puede repetir. Ordenó al astillero número 2 que comenzara a prepararse para la producción a gran escala de barcos Victoria usando el nuevo sistema modular. A diferencia de los barcos Liberty que se habían construido hacia arriba desde una quilla central, los barcos Victoria se ensamblarían como rompecabezas, bloques prefabricados masivos soldados por separado, luego unidos en una única operación sincronizada. Cada bloque tenía su propia tarjeta de secuencia, su propio equipo, su propio cronograma. Una sección de proa, por ejemplo, consistía en 50 subconjuntos más pequeños, placas de fondo, mamparos, marcos de cubierta, todos soldados de centro hacia afuera, equilibrados, aliviados de tensión y medidos con precisión antes de la unión final. Dentro de los cobertizos de prefabricación cubiertos, el proceso se parecía más a una planta automotriz que a un astillero.
Los transportadores rodaban secciones de una estación a la siguiente. Grúas aéreas levantaban módulos completados en enormes plantillas de alineación. Los equipos rotaban a través de las estaciones en intervalos cronometrados. 30 minutos de soldadura, 10 minutos de descanso, 5 minutos de inspección. Una torre de control central rastreaba cada operación con pizarras y relojes, registrando el progreso en tiempo real. Si una sección se retrasaba, otras se ajustaban instantáneamente. Para el ojo no entrenado, parecía mecánico. Para aquellos que lo entendían, estaba vivo, acero respirando en ritmo perfecto. El 12 de mayo de 1944, el astillero número 2 de Richmond se preparó para su prueba más ambiciosa hasta el momento. 17 módulos prefabricados que representaban casi el 85% de un casco completo se alinearon y bajaron en posición. Grúas de pórtico se balanceaban arriba, dejando caer cada bloque con precisión medida en centímetros. Las chispas estallaron a lo largo de las costuras mientras cientos de soldadores comenzaron a conectar los módulos, cada uno siguiendo la misma secuencia de centro hacia afuera que Bessie había sido pionera. La operación duró 11 horas. Al amanecer, el esqueleto de un barco Victoria estaba completo. Durante los siguientes 5 días, el astillero se convirtió en un ballet de coordinación. Los electricistas tendieron cables a través de conductos preperforados. Los instaladores de tuberías instalaron líneas de vapor ya medidas y etiquetadas. Los pintores se movían detrás de ellos, sellando cada sección tan pronto como se enfriaba. El motor, ya probado fuera del sitio, se bajó directamente en su lugar, sus soportes alineándose perfectamente en el primer intento. A diferencia de las construcciones caóticas de Liberty del año anterior, no hubo correcciones de último minuto, ni placas deformadas, ni resoldaduras de emergencia. Cada medida encajaba como una llave en una cerradura. Exactamente a las 5:11 de la mañana del 27 de junio de 1944, el casco del Benjamin Warner se deslizó al agua. La multitud que se reunió a lo largo del muelle guardó silencio al principio, como si temiera que el barco pudiera traicionarlos como lo habían hecho los barcos Liberty. Pero el Warner flotó recto y nivelado, las líneas de su casco brillando bajo la luz de la mañana. Cuando completó sus pruebas de mar 2 días después, sin una sola grieta de tensión, el silencio se convirtió en un aplauso atronador. 5 días y 11 horas desde la colocación de la quilla hasta las pruebas de mar. Un récord no de velocidad imprudente, sino de perfección a través de la precisión. El equipo de Kaiser lo llamó el milagro de los 5 días. La prensa publicó titulares declarando astilleros renacidos. Washington canceló sus investigaciones. La Comisión Marítima emitió nuevos pedidos de 500 barcos Victoria usando el mismo modelo de construcción. Incluso los escépticos en la oficina de barcos de la Armada admitieron que Kaiser había logrado algo que nadie había creído posible: combinar producción en masa con integridad estructural. Pero detrás de las estadísticas había algo más profundo. El milagro de los 5 días no fue solo un triunfo de ingeniería. Fue una transformación de mentalidad. Por primera vez, la América industrial entendió que la calidad y la velocidad no eran enemigos. Eran socios cuando se construían sobre el proceso, no sobre la presión. La secuencia equilibrada demostró que la disciplina podía superar a la desesperación. Para Bessie Hamill fue una victoria extraña. Su nombre nunca apareció en los informes. Los documentos acreditaron una metodología de soldadura revisada desarrollada en el astillero de Richmond. Ella todavía era solo una supervisora de turno, todavía fichando sus tarjetas, todavía soldando cuando era necesario. Pero los hombres que alguna vez se rieron ahora saludaban cuando ella pasaba. La llamaban Jefa Bess. Los barcos que siguieron llevaron ese legado invisible a través de 2 océanos. La flota Victoria se convirtió en la columna vertebral de la logística aliada, transportando tanques a Normandía, combustible a Okinawa y alimentos a la Europa liberada. Ni uno solo de ellos se rompió por la mitad, ni uno falló por fractura frágil. El diseño era tan sólido que muchos barcos Victoria continuarían navegando durante décadas después de la guerra, mucho después de que los barcos Liberty se oxidaran en la memoria.
En los astilleros de Richmond, alguien pintó una nueva frase en la pared sobre la puerta principal. No era un eslogan, era una verdad tallada en el alma de los trabajadores que habían visto la transformación de primera mano. Ralentizamos para ganar. El milagro de los 5 días no fue el triunfo de la velocidad, fue la redención de la paciencia. Una nación obsesionada con la producción había aprendido a través de la idea ridícula de una soldadora que el verdadero progreso comienza en el momento en que te detienes a escuchar el sonido del acero. Cuando los primeros barcos Victoria comenzaron a cruzar el Atlántico a finales de 1944, llevaban más que carga. Llevaban la prueba de que la ciencia invisible de la tensión, el calor y la observación humana podía cambiar el curso de una guerra. Las mismas fuerzas que habían destruido los barcos Liberty todavía estaban allí. Temperatura, tensión, fatiga. Pero esta vez se entendían, se controlaban y se aprovechaban. Por primera vez, los ingenieros podían explicar en números y en física por qué los nuevos barcos se mantenían unidos donde otros habían fallado. El avance comenzó con el acero mismo. Los barcos Liberty se habían fabricado con una aleación estándar de carbono y manganeso, que funcionaba bien en climas templados, pero fallaba catastróficamente en mares fríos. Por debajo de 4 grados centígrados, la estructura interna del acero cambiaba. Lo que alguna vez había sido dúctil y flexible se volvía frágil, su red cristalina endureciéndose hasta que se comportaba menos como metal y más como vidrio. Un defecto diminuto, tal vez no más ancho que un cabello humano, podía desencadenar una fractura que corría a través de cientos de metros de placa soldada. Para resolver esto, los metalúrgicos de Kaiser diseñaron una nueva aleación conocida como acero calmado. El nombre era tan brutal como el proceso. Durante la fundición se añadía aluminio para eliminar el oxígeno disuelto del metal fundido, matando su reactividad y evitando pequeñas burbujas de gas que debilitaban la estructura. Los niveles de manganeso se ajustaron y se agregó un rastro de níquel, apenas 1/4 del 1%, para aumentar la resistencia a bajas temperaturas. Era una adición costosa, pero su efecto fue transformador. Las pruebas en los laboratorios de la Universidad de California mostraron que la temperatura de transición, el punto donde el acero cambiaba de dúctil a frágil, había caído de aproximadamente 4 grados centígrados en la aleación de los barcos Liberty a solo menos 3 grados centígrados. Esa diferencia de 7 grados significaba supervivencia en el Atlántico Norte helado, donde el agua de mar flotaba justo por encima del punto de congelación. En esas condiciones, el acero Liberty se hacía añicos como porcelana. El acero Victoria se flexionaba, absorbía el impacto y se mantenía firme. Pero la metalurgia era solo la mitad de la historia. La otra mitad era la geometría, la forma en que la tensión se movía a través del cuerpo del barco. El diseño Liberty había usado aberturas de escotilla cuadradas y conexiones de mamparo en ángulo recto porque eran fáciles de cortar y ensamblar. Desafortunadamente, esos ángulos rectos se convirtieron en amplificadores de tensión. Cuando una ola doblaba el casco, incluso ligeramente, la fuerza en esas esquinas se multiplicaba de 3 a 4 veces la carga normal. Combinado con la tensión residual de la soldadura, se convirtieron en puntos de fractura en cuenta regresiva. El rediseño Victoria reemplazó cada esquina afilada con curvas suaves. Las escotillas redondeadas distribuían la tensión uniformemente, reduciendo el multiplicador de 4 a menos de 2. Parecía un cambio cosmético, un toque estético, pero los números demostraron lo contrario. Un barco Liberty golpeando una ola de 12 metros podría ver picos de tensión locales que excedieran los 420.000 kilogramos por metro cuadrado cerca de una escotilla cuadrada, muy por encima del límite del acero. La misma ola golpeando un barco Victoria generaba solo 170.000 kilogramos por metro cuadrado, cómodamente dentro del rango seguro. Otra mejora invisible residía en las costuras mismas del barco. Los barcos Liberty habían sido completamente soldados de proa a popa, una estructura continua única. El diseño ahorraba tiempo, pero creaba una vulnerabilidad no deseada. Cuando comenzaba una grieta, no había nada para detenerla. Podía correr toda la longitud del casco sin interrupción. Los barcos Victoria introdujeron un concepto radical: imperfección deliberada. En puntos estratégicos, las juntas remachadas reemplazaron las costuras soldadas, creando arrestadores de grietas mecánicos. Estas juntas actuaban como cortafuegos en un bosque. Si comenzaba una fractura, perdía energía cuando golpeaba una costura remachada, deteniendo la propagación antes de que se volviera catastrófica. Los ingenieros lo llamaron diseño defensivo. La idea de que la fuerza no se trataba de perfección, sino de perdonar el fallo. Ninguna estructura es perfecta para siempre, argumentaban. La clave es asegurar que cuando falle, falle de manera segura. Internamente,
Los barcos Victoria se construyeron como armadura en capas. Los marcos se duplicaron en zonas de tensión críticas. Los mamparos se espaciaron para alinearse con la nueva secuencia de soldadura, por lo que la expansión y contracción natural del acero seguía caminos predecibles. Incluso los grosores de la placa de cubierta se recalcularon, no para agregar fuerza bruta, sino para equilibrar cómo viajaba la tensión a través de la superficie. El resultado fue armonía entre material, método y movimiento. Cuando se realizaron las primeras pruebas de tensión en el Laboratorio de Materiales Navales en 1944, los hallazgos fueron asombrosos. Las secciones de prueba de clase Liberty comenzaron a agrietarse en niveles de tensión alrededor de 220.000 kilogramos por metro cuadrado. Las secciones de clase Victoria resistieron hasta 370.000 antes de mostrar microfracturas. E incluso entonces, esas grietas se detuvieron a centímetros en lugar de correr sin control en el mar. Esos números se tradujeron en supervivencia. Entre junio de 1944 y el final de la guerra en agosto de 1945, 531 barcos Victoria entraron en servicio. Ni uno solo sufrió un fallo catastrófico del casco. La Armada registró solo grietas superficiales menores en un puñado de embarcaciones, cada una detectada durante inspecciones de rutina y reparada antes de propagarse. El mismo período vio a docenas de barcos Liberty retirados o perdidos por fallo estructural. El contraste era innegable. Los datos no solo reivindicaron la decisión de Henry Kaiser, demostraron que la intuición de Bessie Hamill había sido correcta desde el principio. El problema nunca había sido el acero malo o el trabajo descuidado. Era la física silenciosa del calor y la contracción multiplicada por la geometría y la ignorancia. La solución no era más fuerza o trabajo más rápido. Era equilibrio y comprensión de que el acero mismo necesitaba tiempo para respirar. Mientras la guerra avanzaba más profundamente en el Pacífico, los barcos Victoria se convirtieron en la columna vertebral de la logística aliada. Navegaron a través de convoyes árticos a Murmansk, soportaron tifones en el mar de China Meridional y entregaron suministros a Normandía bajo fuego enemigo. Sus cascos se flexionaron, se estremecieron y gimieron, pero no se rompieron. Los marineros que alguna vez dormían con miedo, ahora dormían con confianza, sabiendo que su barco aguantaría. Los ingenieros comenzaron a referirse a ellos como barcos que perdonan, embarcaciones diseñadas no solo para funcionar, sino para soportar el error humano, la tormenta y el tiempo. Y mucho después de que terminara la guerra, su legado resonaría en industrias mucho más allá del océano. Las mismas secuencias de soldadura fueron adoptadas para la construcción de puentes, oleoductos e incluso el campo emergente de la energía nuclear. El principio era universal: controlar la secuencia, controlar la tensión. Cada viga de rascacielos, cada plataforma marina, cada recipiente de presión construido en las décadas venideras llevaba un pedazo de ese descubrimiento. Para cuando se lanzó el barco Victoria número 500 en 1945, el misterio que había atormentado a los constructores navales durante años finalmente estaba resuelto. Los barcos Liberty se habían agrietado porque sus creadores creían que la fuerza venía de la rigidez. Los barcos Victoria perduraron porque sus creadores aprendieron que la fuerza viene de la flexibilidad. El acero está vivo, se mueve, se expande, se contrae, resiste y recuerda. Y una vez que entiendes cómo respira, puedes construir cualquier cosa para que dure. Cuando la guerra terminó en 1945, los astilleros cayeron en silencio por primera vez en años. Las grandes grúas permanecieron inmóviles contra el cielo de California, sus ganchos balanceándose en el viento sobre diques secos que ya no resonaban con golpes de martillo o antorchas de soldadura. Los astilleros de Richmond habían producido más de 700 barcos durante la guerra, un milagro de acero y sudor que ayudó a cambiar el rumbo de la historia. Pero ahora, cuando regresó la paz, las personas que habían construido ese milagro volvieron a sus vidas sin ser notadas, sin celebración,
y en su mayoría, olvidadas. Entre ellas estaba Bessie Hamill. Fichó por última vez en el verano de 1946. No hubo ceremonia, ni fotografía, ni recorte de periódico. Su último cheque de pago estaba doblado cuidadosamente dentro de un sobre marrón. Caminó a casa por las calles tranquilas de la ciudad de la compañía que había ayudado a construir y colgó sus guantes junto a la puerta. La guerra había terminado. Su trabajo, hasta donde alguien sabía, estaba hecho. Durante un tiempo, incluso los ingenieros que habían estudiado su método parecieron seguir adelante. El programa de barcos Victoria se redujo, los astilleros cerraron y el mundo centró su atención en nuevas tecnologías, motores a reacción, energía atómica, el amanecer de la era informática. Los barcos Liberty, que habían sobrevivido, fueron desguazados o vendidos a compañías privadas. Los barcos Victoria siguieron navegando silenciosamente, haciendo su trabajo. Transportaron grano a Europa bajo el Plan Marshall, tropas a Corea y suministros durante la Guerra Fría. Décadas más tarde, cuando el último de ellos finalmente se retiró, los inspectores notaron algo asombroso. Después de millones de kilómetros y décadas de servicio, sus cascos todavía no mostraban grietas catastróficas. Bessie nunca lo supo, pero el método que había descubierto ya había sobrevivido a la guerra. En 1947, la Sociedad Estadounidense de Soldadura publicó un nuevo estándar, el Código de Soldadura Estructural, un documento que codificaba las mejores prácticas de los astilleros en tiempos de guerra. Enterrado profundamente dentro de su lenguaje técnico, había una sección que describía la secuencia de soldadura equilibrada, completa con diagramas que reflejaban los que Bessie había dibujado a mano 3 años antes. Se volvió obligatorio para todas las soldaduras estructurales críticas en construcción naval, puentes y recipientes de presión. El código no la nombró, nunca lo haría. Pero su influencia estaba en todas partes. Cuando los ingenieros diseñaron el oleoducto Trans-Alaska en los años 70, 1.300 kilómetros de acero soldado que transportaba petróleo caliente a través de la tundra bajo cero, confiaron en procedimientos de alivio de tensión nacidos en los astilleros de Richmond. Cuando el puente Golden Gate se sometió a su adaptación sísmica en los años 90, los equipos de soldadura siguieron simulaciones por ordenador, basadas en los mismos principios de centro hacia afuera. Incluso en la construcción de reactores nucleares donde los recipientes de presión de acero deben soportar tanto calor extremo como radiación, los ingenieros utilizaron hornos de alivio de tensión casi idénticos en concepto a los que Kaiser instaló durante el programa Victoria. Cada una de estas maravillas modernas llevaba dentro el fantasma de una soldadora que se negó a aceptar "así es como se hace". En las décadas posteriores a la guerra, los historiadores escribieron volúmenes sobre Henry Kaiser y su revolución industrial. Lo llamaron el padre de la producción en masa en el mar. Escribieron sobre sus trabajadores, sus astilleros, sus innovaciones. Pero el nombre de Bessie Hamill rara vez apareció. Vivió tranquilamente en Sacramento, haciendo trabajos ocasionales, criando a 2 hijos, nunca mencionando que una vez había cambiado la forma en que el mundo construía sus barcos. Cuando murió en 1987, su obituario tenía 3 oraciones. Mencionaba que había trabajado en astilleros en tiempos de guerra y que disfrutaba de la jardinería. No había ningún indicio de que el código de soldadura seguido por cada ingeniero moderno llevaba sus huellas dactilares. Y sin embargo, su legado perdura de maneras más duraderas que cualquier metal o monumento. Cada soldador que coloca un cordón en una columna de rascacielos y sigue la regla de centro hacia afuera, lados alternos, está hablando su idioma. Cada inspector que mide la tensión residual con un medidor ultrasónico está verificando su descubrimiento. Cada ingeniero que diseña para la flexibilidad en lugar de la rigidez está caminando por el camino que ella reveló. La historia de la soldadora ridícula es más que un cuento de innovación técnica. Es un recordatorio de que el progreso no siempre viene desde arriba. A veces viene del zumbido de un turno de noche, la paciencia para escuchar y el coraje para decir, esto no está bien. Bessie Hamill no inventó la soldadura, la metalurgia o la teoría de la ingeniería. Lo que le dio al mundo fue algo más simple y más raro:
le enseñó cómo escuchar. La misma humildad que definió su trabajo, definió la filosofía que creció a partir de él. La ingeniería moderna tiene una palabra para ello ahora: retroalimentación. La idea de que el proceso mismo puede enseñar al diseñador, que la mano que sostiene la antorcha sabe algo que el plano nunca sabrá. Desde la producción ajustada de Toyota hasta los sistemas tolerantes a fallos de la NASA, el concepto es profundo. Respeta al trabajador, observa el proceso y deja que la realidad corrija la teoría. Esas son las semillas plantadas por la pregunta ridícula de una mujer en un astillero en tiempos de guerra. Hoy, un puñado de barcos Victoria preservados todavía flotan en puertos de todo el mundo, museos de acero y memoria. Los visitantes caminan por sus cubiertas, leen placas sobre la producción en tiempos de guerra y se maravillan de cómo estos barcos sobrevivieron donde otros fallaron. La mayoría nunca nota las costuras de soldadura que corren a lo largo de los cascos, suaves, espaciadas uniformemente, inquebrantables. Pero para cualquiera que escuche de cerca, susurran su historia en los débiles ecos metálicos del mar. Fuimos construidos por alguien a quien le importó lo suficiente como para preguntar por qué. Y en algún lugar de cada puente que cruzas, cada torre que se mantiene en pie y cada barco que navega, hay otra idea ridícula esperando ser escuchada.